Entonces, como introducción, es un conjunto de deformidades, hablando pues de las deficiencias femorales congénitas que van a abarcar desde el fémur proximal diaficiario y fémur distal, que generalmente van a estar acompañadas de una disminución en la longitud femoral, con alteraciones también en la parte proximal, como la coxa vara, y también se puede presentar hipoplasias de los cóndilos femorales e inestabilidades tanto de la cadera como de la rodilla. La incidencia varía según la literatura pues que uno encuentre. Sin embargo, pues se dice que es de 0,5 a 2 por cada 100.000 nacidos vivos, con una relación hombre-mujer de 2 a 1. Generalmente van a tener una presentación unilateral, siendo el 90%, y va a ser más común en el lado derecho. En el lado izquierdo pues no es tan común, y la parte bilateral pues tiene un peor pronóstico a la hora de realizar cualquier procedimiento reconstructivo. Va a afectar el crecimiento, va a afectar la marcha, esa alteración en las transmisiones de fuerzas también puede alterar articulaciones cercanas como la lumbopélvica. Tienen un gran impacto cosmético para el paciente, también para la familia, y no solamente la presencia de la enfermedad, sino también los procedimientos que se le pueden realizar, y puede también tener unos cambios psicosociales que alteren el desarrollo del menor. Entonces, los objetivos que me tracé: dar un breve repaso sobre la entidad, mencionar las posibilidades terapéuticas y ver si desde la evidencia hay un estándar de oro para ofrecerle a estos pacientes. Como fisiopatología hay que tener en cuenta que no hay una teoría totalmente aceptada. Dicen que hay un desarrollo anormal de la cresta de desarrollo entre la cuarta y la sexta semana. También puede haber unas fallas en la diferenciación y maduración de los condrocitos, habiendo una proliferación anómala de la misma, una falla de osificación del centro primario de osificación. También se ha encontrado pues unas infecciones inoxas externas que pueden generar o están asociadas con la presencia de las deficiencias femorales congénitas. Recordando entonces las clasificaciones que se habían mencionado hace 15 días, la principal y la que quizás es más usada dentro de los artículos es la de Aiken de 1968, donde en la tipo A vamos a encontrar una coxa vara, pero sin alteraciones en la osificación del cuello femoral o de la cabeza femoral. Puede también estar pues, asociado con una ligera displasia acetabular. En la tipo B sí va a haber pues, una alteración de la osificación del cuello femoral, con una osificación de la epífisis y de la región intertrocantérica, que va a estar también acompañado con un fémur corto. La tipo C ya es un remanente de la cabeza femoral sin osificación del cuello, también pues como con una ausencia o hipoplasia del trocánter y una deficiencia femoral longitudinal. Y la D, pues ya con una ausencia de la cadera, pues hablando de la articulación coxofemoral, y también pues con una marcada displasia. Tenemos otra de las clasificaciones, que es la de Gillespie. Esta lo divide en tres grupos. En el grupo A pues, son unos pacientes que van a tener pues, una deficiencia femoral longitudinal. Sin embargo, pues, las deformidades en la articulación coxofemoral no van a ser tan marcadas, entonces simplemente se puede encontrar una coxa vara, pero no tanto alteraciones en la osificación. Las del grupo B sí se pueden ir acompañadas de displasia, también pues con una deficiencia en la osificación del cuello y de la región intertrocantérica. Y en el grupo C son los pacientes que prácticamente no tienen cadera y ya la rodilla está muy cerca pues, de la articulación coxofemoral. Y la de Paley, que es quizás la más completa y la que se ha utilizado pues, en los últimos 10 años, donde se divide pues, en cuatro tipos. El tipo 1 sería con la cadera móvil y la rodilla móvil, en la A con una osificación normal, simplemente una disminución, una reducción longitudinal de la longitud, pues valga la redundancia, del fémur. En la tipo B hay una coxavara y hay una osificación retrasada de la parte subtrocantérica. En la tipo B también se pueden encontrar osificaciones retardadas del cuello femoral. En la tipo 2 hay una pseudoartrosis móvil de la cadera con una rodilla móvil.
En la tipo A vamos a encontrar entonces que la cabeza femoral va a estar móvil en el acetábulo y en la tipo B una cabeza femoral ausente o rígida dentro del acetábulo. Las tipo 3, entonces va a haber una deficiencia diaficiaria y también pues proximal, donde va a haber una ausencia de la región pues, proximal del fémur, con una disminución y reducción longitudinal del mismo. Y en las tipo 4 ya va a haber una deficiencia distal del fémur, que va a estar acompañado pues, con una inestabilidad marcada y también pues, con una hipoplasia o agenesia de los cruzados. Dentro de los factores de riesgo de estas entidades se han mencionado la hipoxia durante el periodo de embriogénesis, medicamentos como la talidomina y la isotretinoína, pues el isofase, isquemias en pacientes pues, que han sufrido retardo del crecimiento intrauterino u otras alteraciones de la placentación, la diabetes mellitus gestacional, la radiación especialmente en los primeros en el primer trimestre, cuando se está dando la organogénesis, quemaduras térmicas, toxicidad química y trauma fetal entre la cuarta y octava semana de gestación, que no llevó pues a una pérdida del producto de la gestación, pero sí puede tener pues como consecuencias alteraciones en las extremidades. Dentro de las asociaciones encontramos que va a estar asociado principalmente a hipoplasias posaxiales, hablando pues de la hemimelia peroneal, también al síndrome fémur-fíbula-ulna, al síndrome femorofacial, la coxa vara, la oligodactilia, la agenesia o hipoplasia de los cruzados, deformidades espinales, el PEVA, el síndrome de extremidad pelvis, hipoplasia, aplasia, el síndrome Mayer-Rokitansky-Kunsterhauser, pues que es la agenesia de los órganos sexuales y urinarios pues, en las mujeres. En la presentación clínica podemos encontrar tres escenarios de que van desde la hipoplasia, ausencia de los 2/3 proximales y agenesia, como se mencionan en las tres clasificaciones que les recordé previamente. Entonces vamos a encontrar siempre una discrepancia de longitud con un aumento relativo del volumen del muslo, pero es por esa reducción del mismo, todos los tejidos pues van a estar más encogidos, la deformidad de flexión, abducción y rotación externa de la extremidad, se puede encontrar grados variables de inestabilidad de la cadera y de la rodilla, con displasias de la cadera, especialmente cuando las alteraciones y las deformidades en el fémur proximal son más severas, la pseudoartrosis, hablando pues de la articulación coxofemoral, el diagnóstico, entonces va a ser dado principalmente hoy en día por la ultrasonografía, que en la ecografía prenatal en el segundo trimestre lo que se hace es ver y analizar y comparar los volúmenes de los huesos largos. Esto es generalmente un poco más sencillo cuando se tiene una afectación unilateral. Sin embargo, cuando se tiene una afectación bilateral, se tiene que ser pues, muy acucioso y tener una gran curva de aprendizaje pues, por parte del ginecólogo para ver e identificar esto, no porque se vaya a realizar algún tipo de intervención inútil, sino pues para avisarle a los padres cuál es el problema con el que viene el niño y que empiecen a buscar asesoría de cuál va a ser la posibilidad de tratamiento, reconstrucción, etc. La radiografía siempre lo pongo como estándar de oro interrogado, es porque generalmente pues hace más de 10 años era pues como el único método que se tenía para realizar el diagnóstico y hacer algún planeamiento quirúrgico. Sin embargo, pues hoy en día sigue teniendo un papel muy importante, ya que va a tener la posibilidad de hacer la clasificación según cualquiera de las mencionadas, obviamente recomendada la de Paley, perdón, es la más completa, y ya también para el tratamiento. La resonancia magnética sí nos da alguna información para el planeamiento quirúrgico, va a evaluar la presencia o no de cartílago y congruencia de la cadera, especialmente pues también para ver si hay algún tipo de necesidad de procedimientos de osteotomía de cadera en displasias leves o porque ya en las displasias severas pues eso se va a ver en una radiografía simple. La tomografía va a tener importancia pues, en la caracterización de la deformidad y planeamiento quirúrgico en edades avanzadas, en esos pacientes que no llegan idealmente antes de los 2 años, sino que son captados de manera más tardía. Y la artrografía intraquirúrgica o como complemento para algunos de los métodos diagnósticos mencionados previamente, especialmente la tomografía y la resonancia magnética.
Clínicamente, entonces lo vamos a hacer con un fémur corto, que va a tener una deficiencia femoral proximal, con una deficiencia iliofemoral que puede estar acompañada pues, de la displasia de la cadera, una deformidad en varo de la cadera comprometida, una discrepancia de longitud que calculada al final del crecimiento puede ir de 20 hasta 30 centímetros, una malrotación de la extremidad. En el tratamiento, los avances en tecnologías y procedimientos reconstructivos dan opciones diferentes a la amputación. Hace varios años era más común realizar procedimientos ablativos y adaptaciones protésicas. Sin embargo, pues también en algún tipo de cultura donde las amputaciones no son bien vistas a nivel social, han llevado a que se hagan pues, más avances en procedimientos reconstructivos para evitar todos estos consecuencias sociales de un procedimiento ablativo. Los resultados en ocasiones son predecibles y en otros van a ser aceptables. Claramente, si tenemos unas deformidades que no son tan severas a nivel de la cadera y donde se puede pues, tener un mejor sustrato para realizar alargamientos y correcciones, van a ser mejores que pacientes que tienen unas agenesias o unas deformidades más complejas. Eso sí, se requiere una curva de aprendizaje y una familia comprometida. Lo de la familia comprometida es muy importante ya que se va a tener no solamente un procedimiento, sino que se calcula que puede ser alrededor de 4, 5 o hasta 6 procedimientos a lo largo de la niñez y adolescencia antes de alcanzar la madurez, con fijadores externos, con clavos, con tipos de cirugías, hospitalizaciones, accesos al servicio de salud. Entonces, por lo tanto, tiene que ser una familia muy comprometida que después de darle una muy clara información, vean si se atienen y si adhieren o no al tratamiento. Entonces las metas del mismo van a ser una extremidad del mismo tamaño, teniendo en cuenta pues, la enfermedad unilateral, y si es bilateral, pues tenerlas pues, por lo menos alineadas y ecualizadas, lo más cerca a una funcionalidad del 100%. Generalmente van a tener algo de pérdida de la misma pues, por todas las alteraciones que tienen, sin embargo, se requiere o se quiere llegar pues, a una funcionalidad lo más cercana al 100%, corregir la malrotación de la enfermedad, tener un pie, rodilla y cadera estable, una marcha independiente o simplemente con uso de ayudas externas, con optimización del gasto energético, bien sea con adaptaciones protésicas, procedimientos reconstructivos o modificaciones corporales. Requiere un manejo multidisciplinario entre fisiatría para las adaptaciones protésicas, la fisioterapia para todo el reentrenamiento en marcha, después de cada alargamiento, después de cada procedimiento o después de la adaptación de una nueva prótesis, pediatra para encontrar pues, las alteraciones en síndromes previamente mencionados, psicología, ya que pues todos estos modificaciones, cirugías y procesos largos pueden tener implicación en la parte psicosocial del paciente y de la familia y también el trabajo social. Entonces recordar dentro de la clasificación del doctor Galván que acá pues las deficiencias femorales serían más que todo incluidas en el patrón tipo C, pues, tipo 3, donde va a haber deformidades del tipo 1, deformidades femorales más severas, como una deficiencia femoral proximal focal, donde puede ir desde ausencia, o deformidad en callado de pastor. Y ya cuando él asocia la clasificación suya con la de Paley, entonces serían las hipoplasias posaxiales tipo 3A con la clasificación de Paley 1B y las hipoplasias posaxiales tipo 3B con la clasificación 2 y 3 de Paley. No incluye pues las tipo 4 que son las deficiencias femorales distales. Entonces, en el tratamiento, la parte no quirúrgica, las prótesis de aumento con una posición en equino, como la ven en la diapositiva, van a tener como meta ecualizar la extremidad. Encontré en este artículo que se debe incentivar la capacidad de ambulación siempre en el paciente, independiente si se le va a hacer algún tipo de procedimiento reconstructivo o de alargamiento, e independiente del tiempo de realización de estos procedimientos, ya que esto va a permitir una mejor funcionalidad a largo plazo. Entonces, inclusive después del primer alargamiento, entre los 2 y los 4 años, ya cuando se haya realizado una adecuada consolidación para que el paciente siga teniendo una marcha independiente, se recomienda hacer un cambio de la prótesis y si al final, pues obviamente, el paciente tiene una extremidad ecualizada con respecto a la contralateral, pues dejar de usar la misma. Dentro de los procedimientos quirúrgicos tenemos 3 tipos, que son los de estabilización o preparación, los alargamientos y las modificaciones. En las estabilizaciones o preparación se encuentran pues,
el super hip, la super knee, también se encuentran las osteotomías para corrección de displasia acetabular. En los alargamientos se pueden pues, presentar alargamientos progresivos, que ahorita les voy a mencionar pues, algunas reglas o recomendaciones. Se pueden hacer bien sea con fijadores externos monolaterales, con fijadores ilízaros, fijadores híbridos, o también pues, con clavos intramedulares manejados pues, tecnológicamente. Y las modificaciones corporales que pueden ser las artrodesis, la rotación plástica o las amputaciones. Entonces, estas cirugías de preparación y estabilización se deben realizar entre los 2 y 3 años de edad. Si hay una displasia acetabular, pues recomendado hacer una osteotomía tipo DEGA si es muy severa, o un tipo Solter si no es tan compleja. Las osteotomías femorales proximales o del cuello, también para realizar corrección de la pseudoartrosis, y además pues tener una coxa ya no vara, sino pues algo más cercano pues a un ángulo cérvico-diaficiario normal. Procedimientos de valgización, y todos estos procedimientos juntos pueden alargar alrededor de 1 centímetro. Es importante llevar la suma teórica de todos estos procedimientos, que al final pueden ser entre 25 y 30 centímetros después de hacer pues, todo un procedimiento consensuado pues, con el paciente. Recordar pues el procedimiento de la super hip, donde primero pues, vamos a liberar, pues, hacemos un abordaje lateral extenso pues, con la liberación de la cintilla iliotibial. Posteriormente vamos a hacer una tenotomía del recto femoral, posteriormente del iliopsoas, luego del tendón del piriforme. Vamos a abrir el cartílago del ilíaco y vamos a hacer un alargamiento de la musculatura abductora, liberándolo de la tabla externa. Posteriormente, en la cadera, cuando tenemos unas deformidades en varo, se va a realizar una colocación de un pin perpendicular al eje de rotación, y después uno a 45 grados. Se va a hacer una osteotomía para valgizar la extremidad. Si hay una displasia, entonces se recomienda hacer la osteotomía tipo DEGA a nivel de la pelvis. Posteriormente, hacer un acortamiento agudo de la extremidad. Después se hace una reducción del segmento más diaficiario, y está haciendo tensando la musculatura abductora y la aductora también. En este caso, si hay algún tipo de retraso en la consolidación o una pseudoartrosis, también el autor pues, recomienda la utilización de proteína morfogenética. Y también recordar pues en la super knee, que es para la inestabilidad de la rodilla por la agenesia de cruzado, que lo que se hace es tomar un injerto de fascia lata que se va a volver en 2 fascículos. El primero se va a pasar por encima del tendón del popliteo, después del surco intercondilio, y posteriormente a la parte más medial y proximal de la tibia. Y en el segundo lo que se va a hacer es pasarlo detrás del tendón patelar, después por encima del tendón del aductor magno, y posteriormente se va a hacer una sutura con el primer tendón que se utilizó para reemplazar el cruzado anterior. Entonces, en este artículo, también que me pareció muy importante, hablando de la implicación pues, del alargamiento y la inestabilidad de la rodilla, entonces incluyeron pacientes que tenían deficiencia femoral, más hemimelia o hipoplasia posaxial. Dentro de las conclusiones mencionan que la reconstrucción de ligamentos previos a los alargamientos no van a garantizar no garantiza evitar una luxación o subluxación de la rodilla. Las anormalidades de la rodilla en este tipo de alteraciones es cercana al 100%, bien sea por deformidades en valgo, hipoplasias o agenesia. Entonces no es regla de estabilizar la rodilla antes o después. Sí, lo que recomiendan es protegerla en los alargamientos. Si se va a hacer unos alargamientos muy grandes o muy cerquitas a las articulaciones, pues muy proximales a las articulaciones, lo que se recomienda es llevarlo hasta la tibia y bisagrarlo para evitar pues, la luxación o subluxación. También recomiendan que si el paciente no tiene una inestabilidad marcada o una luxación o subluxación radiológica, los métodos no quirúrgicos pueden ser muy
eficientes a la hora pues, de tener una movilidad de la articulación. Entonces, cuando recomiendan reconstruir antes del alargamiento, en esos pacientes que tienen un pivot shift con edema e inestabilidad posterolateral, y estamos hablando pues de pacientes pediátricos. En esos pacientes que no tengan una inestabilidad tan marcada anteroposterior y posterolateral rotatoria, no se recomienda hacer este tipo de estabilizaciones antes del alargamiento. Ya después del alargamiento, si el paciente tiene dificultades para la marcha o inestabilidad que le esté trastornando la posibilidad de hacer terapia física, entonces acá también se recomienda hacer este tipo de reconstrucciones. Ya el otro grupo que serían los alargamientos, entonces se recomienda que no sean más de 6-8 centímetros por procedimiento, que no sean más del 20% de la longitud inicial del hueso a alargar, y hay una regla de los 4, entonces el primer alargamiento entre los 2 y los 4 años, el segundo alargamiento a los 8 años y el tercer alargamiento a los 12 años. Si aún queda una discrepancia a corregir, puede haber un cuarto alargamiento a los 16 años. Entonces es por eso que, ya teniendo en cuenta el centímetro teórico que van a dar los procedimientos de preparación alrededor de la cadera, más estos alargamientos, 3 generalmente, que van a ser de 6 centímetros, entonces 6 por 3, 18, o también pueden tener, pues si fueron de 8, 8 por 3, 24, entonces nos vamos hasta quizás pues de 8, entonces ya tenemos 25 centímetros de corrección teórica al final eh, de la madurez esquelética del paciente. Y obviamente pues podemos hacer alargamientos posteriores. Ya si realizar alargamientos con fijador externo o con clavos, pues encontré este artículo donde se realizaba pues el alargamiento con ilízaro en 14 pacientes y con clavo en 13 pacientes, con un alargamiento de 4,8 centímetros en promedio, y se mostró pues que las complicaciones con el ilízaro eran hasta del 100% versus 73% con clavo. Pongo esta tabla del tipo pues, de complicaciones, porque es que si estamos hablando de complicaciones mínimas como infección del trayecto de los chans o de los pines, entonces sí, pues con un fijador externo casi el 100% lo van a tener, pero complicaciones clínicas que sean relevantes y que hayan puesto en peligro el procedimiento reconstructivo, puesto en riesgo de amputación o necesidad de reintervención, la verdad son muy pocas. Eso sí, cuando hay una luxación o subluxación de la articulación, pues recomiendan que es que faltó pues un planeamiento quirúrgico a la hora pues de proteger la misma con algún tipo de bisagra. Y en las complicaciones con el clavo, pues porque esto era un clavo motorizado, pues mencionaban complicaciones como la ruptura de los bloqueos proximales o distales, alteraciones pues en la parte pues del alargamiento de la parte pues mecánica, o pérdidas pues, de las alineaciones, porque eran unos clavos que no protegían totalmente la extremidad, sino que eran pues por parte, pues en algunas porciones, entonces habían malalineaciones en valgo, o también pues, se me olvidó, varo valgo, o o una consolidación de la osteotomía después de empezar el alargamiento. Entonces también se encuentra la posibilidad de hacer alargamiento más epifisiodesis. Eso es ya cuando ya solamente encontramos un acortamiento, o sea, es prácticamente la parte final. La cadera, el tobillo y la rodilla deben estar estables y protegerlos en los alargamientos. Está indicado cuando uno tiene o calcula una discrepancia futura mayor entre 20 y 25 centímetros. La cadera ya debe estar osificada. Y solamente con la epifisiodisis contralateral provee alrededor de 5 centímetros más de la longitud que se está alargando. Entonces, tenemos 24 centímetros de los alargamientos teóricos, 1 centímetro del alargamiento por los procedimientos preparativos, y ya 5 centímetros más pues por una epifisiodisis que se debe realizar entre los 10 y los 12 años, según algunos autores. Entonces ya acá tenemos 30 centímetros de discrepancia corregidos con este orden de procedimientos. Ya el último grupo serían las modificaciones, que está la rotacionplastia,
Hay varias rotación-plastas, pues todos conocen la de Van Ness, pero hay otros tipos de rotación-plastia. Recordad pues que la de Van Ness era para enfermedades tumorales y era una rotación de la diáfisis de la tibia sobre la diáfisis del fémur, especialmente pues, en esos pacientes que tenían algún tipo de tumor, pues como el osteosarcoma. Lo que se requiere acá es nivelar la extremidad y dar con el tobillo una rodilla móvil que va a permitir una adaptación protésica. Está también indicado pues, en deformidades severas y las contraindicaciones, la principal pues, es la bilateralidad y dentro de las relativas es no experiencia con este tipo de procedimientos. Entonces en este artículo menciono pues, los desenlaces y pues, la valoración subjetiva de la rotación plástica en pacientes pues, que tienen una deficiencia femoral proximal. Entonces se les hizo un cuestionario que si sentían dolor, que si tenían dificultad para realizar caminatas con la prótesis, que si tenían problemas para subir y bajar escaleras, si tenían limitaciones en la participación deportiva, si aceptaban su apariencia física, si otros aceptaban su apariencia física, eh, que si había pues algún tipo de preocupación en que los demás y su entorno vieran pues su apariencia, que si le molestaba pues, tener pues una extremidad buena y la otra mala, que si tenían alteración pues en la vida social, y que se hubiera escogido la misma cirugía. Entre todos los pacientes que se entrevistaron, todos estaban sin dolor, todos eran deambuladores extradomiciliarios con una adecuada adaptación protésica y dentro de las complicaciones eran muy pocas que eran necesidades de rotación y osteotomías pues por alteraciones en la adaptación protésica. En este otro artículo, que es un seguimiento a largo término de la rotacionplastia de Van Ness, pacientes con deficiencia femoral congénita, entonces mostraron muy buenos resultados funcionales. Mencionaba pues que era una excelente opción terapéutica, que si había un déficit en marcha y problemas posturales que pueden llevar a dolores y a desgaste de la articulación lumopélvica, sin embargo se requieren más estudios. Entonces, después de ver estos dos artículos, pues yo dije, bueno, madre, pues la rotacionplastia sería algo que se debe realizar un poquito más seguido. Pero después vi los resultados de una amputación tipo SAIN, que es un procedimiento de salvamento, inclusive en fallas de la rotacionplastia de Van Ness, procedimiento que otros recomiendan que sea de entrada en deformidades severas y que no tengan una curva de aprendizaje de la rotacionplastia. Va a realizar pues una prótesis con una rodilla mecánica y más gasto pues de la energía. Eso sí, pues requiere una cadera estable, fija, entonces para eso se puede hacer una reconstrucción del fémur proximal con la técnica de Steel King, que la mencioné pues hace 15 días, pero es prácticamente poner la rodilla con una bisagra de flexoextensión a nivel proximal de la articulación, como también pues, lo menciono acá, y esto pues, es una imagen sacada de internet y estos videos que son proporcionados pues, por el doctor Miguel Galván, de un paciente que se le hizo un procedimiento de Steel King y una amputación tipo SAIN. Acá lo vemos pues como tiene la movilidad de flexo-extensión, vemos pues el abollonamiento también de la parte distal del muñón con una extremidad que se acerca pues al eje de la otra extremidad, pues hablando de la rodilla, y que va a pues, permitir la adaptación de una prótesis articulada, pero pues, mecánica dentro de la rodilla. Y acá ya vemos pues, el paciente después de un procedimiento de adaptación protésica y fisioterapia, siendo pues caminando con unas muletas canadienses, con una sola muleta canadiense y teniendo pues una marcha independiente. Sin embargo, entonces encontré este artículo de comparación de resultados de estrategias reconstructivas versus pacientes a los que solamente se les colocó la prótesis en equino y mostraba pues que no había un beneficio de la rotacionplastia sobre la prótesis, no había una mejoría de la marcha ni de consumo del oxígeno,
la prótesis en equino tuvo una marcha más eficiente y la amputación SAIN más prótesis equivalente o, pues, o una prótesis en equino eran superiores a la rotación plástica. Entonces, como conclusiones, por ser una entidad rara, no hay un estándar de oro, hay que basarse en las clasificaciones y autores de referencia. Los avances se van a evitar amputación, no hay una literatura suficiente en casos severos de amputación versus prótesis versus reconstrucción, por lo menos yo no lo encontré. En casos leves a moderados sí es mejor la reconstrucción, hablando pues de la parte económica, como los estudios que ha publicado el doctor Paley en hipoplasias posaxiales, pero en las deformidades severas todavía esto es un mundo pues aparte. Y el fin último es la función más que el impacto estético. Entonces, si uno ve que es una deformidad muy severa que se puede manejar pues de manera adecuada con una prótesis en equino, probablemente sea mejor que realizar algún tipo de procedimiento reconstructivo, especialmente teniendo en cuenta el paciente, la familia, el entorno y todos pues, los elementos que mencioné durante la charla. Muchísimas gracias.